Hola, buen día. Soy la arquitecta Ilse Montserrat Mexicano Muñoz, egresada de la Universidad Iberoamericana. Cursé la maestría en evaluación en la Universidad del Valle de Atemajac. Cuento también con la especialidad de negocios en marcha por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Actualmente soy socia fundadora de la empresa Valuana SC. Soy miembro activo de la FECOVAL, Federación de Colegios de Evaluadores de México, y ocupo el cargo como coordinadora del Consejo Técnico. Yo la inquietud de hablar de este tema de la valoración de servidumbres de paso y además de proponer un modelo, porque estando en pláticas con algunos colegas evaluadores colombianos, tuve la oportunidad de ir por allá a visitarlos y a dar una plática de homologación en un colegio de Colombia, en Bogotá. Y entonces surgió la inquietud de cómo evaluábamos nosotros en México las servidumbres de paso. Y fue impresionante saber que ellos tenían una base de datos muy grande de varios trabajos que habían hecho de servidumbres. Entonces fue que nos dimos a la tarea de decir, bueno, ¿y por qué no de manera conjunta cruzamos la información que tenemos de los avalúos o trabajos que hemos realizado en México con los que ustedes han realizado acá? Y juntos encontramos algunas matrices o algunas cuestiones ahí, puntos en común que tengan estos trabajos, y pues podemos crear o proponer un modelo de evaluación para las servidumbres, porque generalmente cuando tú tienes una servidumbre de paso valúas nada más lo que cuesta, ¿no? La afectación o ese terreno que fue diseñado o ya creado para hacer una servidumbre de paso, pero se deja un poquito de lado el daño económico que sufre también por otro lado. Si bien va a ser un beneficio el crear esa servidumbre de paso, al mismo tiempo pues también se crea un daño, ya sea económico o ya sea un daño en el lugar, pero todo eso tiene un valor. Cualquier tipo de daño que tú ocasiones pues también lo puedes traducir a unidades monetarias. Entonces este modelo propone eso, el antes y el después, antes de crear la servidumbre de paso y después cuando ya está creada, además de evaluar cuánto costó el hacer esa servidumbre de paso, pues también cuánto fue en números monetarios el daño, ¿no? El daño económico le llamamos de esa servidumbre. Entonces pues de ahí, de esa inquietud, de ese encuentro con colegas evaluadores, fue que surgió la idea de preparar ya un tema ya enfocado a evaluación de servidumbres de paso, y que de ahí después ya surgió como ponencia y luego como un curso, y bueno, de ahí ya de un artículo incluso. Entonces ya de ahí se han venido derivando así como otro tipo de publicaciones o de actividades en torno a este tema de servidumbres de paso. Pues me gustaría empezar primero que nada en platicarles por qué surgió esta inquietud en mí de tratar este tema de evaluación de servidumbres de paso. Y pues puedo decirles que fue prácticamente de manera un tanto accidental, porque fui yo invitada por un colegio de evaluadores de Bogotá a dar una plática sobre homologación, y estando ahí en esa conferencia pues empecé a platicar con algunos de los asistentes a esos cursos. Y pues empezamos a comentar de que allá en Colombia había mucho auge en esa época de todo lo que era el tema de evaluación de servidumbres de paso, y surgió la inquietud que aquí en México cómo era que estábamos evaluando ese tipo de propiedades. Entonces pues bueno, ya ahí entre la retroalimentación de ellos y nosotros, pues decidimos cruzar información tanto de los avalúos que nosotros habíamos realizado en México como de los que ellos habían realizado en Colombia, para ver qué teníamos de similitudes y qué de diferencias, y pues de ese resultado de cruzar información pues tener algún modelo que proponer que pudiera ser un tanto universal, de fácil manejo, de fácil entendimiento, y que pues aportara de algún modo una herramienta pues dinámica para este tipo de trabajos, que a veces luego sí suelen ser, dependiendo del caso, sí un tanto complejos, ¿no? Entonces se propuso un modelo de evaluación de servidumbres en el cual analizamos, antes de que exista la servidumbre de paso, cuál es el valor del inmueble, y una vez que ya existe la servidumbre, el después, cuál es el valor del haber creado esa servidumbre y el daño que pudo haber ocasionado la creación, porque si bien al crear tú una servidumbre de paso estamos hablando que vas a otorgar un beneficio a algunas propiedades o a algunas personas, al mismo tiempo también por crearlo se puede ocasionar un daño. Entonces es importante valorar tanto el beneficio como el daño que se ocasionan al crear esa servidumbre de paso. Entonces por esa situación fue que surgió
como la inquietud de abordar este tema, de analizarlo un poquito más a fondo y de hacer una propuesta. Finalmente es eso, es una propuesta para manejar de alguna otra manera los avalúos de servidumbres de paso. Una herramienta que está a la orden de todos los que gusten y se identifiquen y les haga sentido y la sientan que es de utilidad para finalmente poder estimar el valor de esta servidumbre. Pues me gustaría también obviamente empezar por la definición de qué es una servidumbre para las personas que no les quede muy claro, por si nos escuchan compañeros no evaluadores que pues no dominen el tema. Pues vamos a empezar por definir qué es una servidumbre. Una servidumbre es un tipo de derecho real que limita el dominio de un predio llamado sirviente a favor de las necesidades de otro llamado dominante. Esto que